Me generó un impacto muy particular el versículo que quiero leerles en esta oportunidad, porque es demasiado contundente cuando allí el Espíritu Santo nos habla de cómo hay cosas en las que uno se ocupa y literalmente lo pueden conducir a la muerte, pero también aquellas en las que uno puede ocuparse y pueden llevarlo, conducirlo a la vida y a la paz. Yo creo que todos los que están en esta oportunidad recibiendo este devocional tienen bastante interés por conectar con aquellas cosas que al ocuparnos en ellas nos conecten con eso, con la vida y también con la paz. Les hablo de la carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 8. Miren por favor cómo dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cualquier consejero, líder, persona que ocupe tiempo para mentorear tu vida, estoy seguro que tomaría este versículo para darte estos dos consejos. El primero de ellos te diría: no te ocupes en las cosas de la carne. Pero alguien dirá: bueno, ¿y qué es ocuparse en las cosas de la carne? El mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosas, en su capítulo 3, versículo 16, él dice: la palabra de Cristo mora en abundancia, y también nos invita a que las obras de la carne desaparezcan o sean muertas en nuestra vida. Y habla de la hechicería, brujería, adulterio, envidias, odios, resentimientos. ¿Sabes que una persona que ocupa tantos años de su vida para vivir sin perdonar a otra, esa persona se ha ocupado en la carne? Aquellos que se ocupan para en tenerle envidia a otros. Esa envidia es ocuparse en obras de la carne. Pero también hay personas que se ocupan eh, sintiendo rechazo por otros. Personas que se ocupan exactamente del desprecio. Personas que no les interesa honrar a aquellos a quienes deben ser honrados, que no tienen temor de Dios. Ese tipo de vida, cuando la persona ocupa horas, días, semanas, meses y años viviendo desconectados de la verdad de Dios, eso tiene que ver con ocuparse en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne traen como consecuencia algo que no suena nada agradable decirlo, pero que hay que decirlo. Dice el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿cómo salirnos del sendero que nos conduce hacia la muerte? Porque nos estamos ocupando en las cosas de la carne y podernos trasladar al camino, al sendero que nos conecta con la vida. Pues muy sencillo. Es lo segundo que dice el apóstol Pablo cuando él enseña y dice: es importante vivir según el Espíritu. Y vivir según el Espíritu no tiene que ver con levitar, o no tiene que ver con ser una persona rara o extraña en su forma de hablar o de comportarse. Vivir según el Espíritu tiene que ver con: yo voy a vivir prestándole atención a aquello que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios me dice que debo perdonar a los que me han hecho daño, que debo amar a mis enemigos. No es tarea fácil, pero obviamente el Espíritu Santo está con nosotros para acompañarnos a hacerlo. Vivir en el Espíritu es desarrollar interés, deseo de hacer la obra de Dios, de hablar de Jesús, de orar, de encontrarnos con la palabra de Dios. Cuando vivimos ocupados de esas cosas, cuando nos ocupamos en compartirles a otros del Evangelio de Jesucristo, eso es vivir según el Espíritu. ¿Y sabes? Eso tiene dos grandes consecuencias. Nos conecta con la vida y nos conecta con la paz. Señor, te pido que todos mis amigos descubran lo importante que es vivir según el Espíritu,
para que cada uno de ellos día a día pueda cosechar esos dos resultados, vida y paz. Un abrazo gigante, hasta pronto y permiso.